Considera el siguiente problema. Aquí tenemos un circuito con una fuente de 10 volts, una resistencia 1 de 5 ohms, una resistencia 2 de 10 ohms y una inductancia de 5 Henry. Y tenemos un switch que aquí está desconectado. Y tenemos que considerar dos situaciones. Primero, inmediatamente después de que el switch se cerró. Y segundo, mucho tiempo después de que el switch se cerró. Y para cada una de esas situaciones se nos pide calcular la corriente que pasa por la resistencia 1, la corriente que pasa por la resistencia 2, la corriente que pasa por el interruptor, la diferencia potencial o caída de voltaje a través de R2, la diferencia potencial a través de la inductancia y la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo, que sería la corriente de la inductancia. A continuación resolveremos este problema. Para ello tenemos que ver cómo funcionan las inductancias en esos instantes, o sea, justo después de que se conecta el switch y mucho después de que se conecta el switch. En t igual a 0 más, la inductancia va a actuar como circuito abierto, y en t tendiendo a infinito va a actuar como cortocircuito, es decir, exactamente al revés a cómo actúa un condensador. Y esto es lo que vamos a aplicar en la resolución del problema a continuación. Partamos, en el caso t tendiendo a 0 más, o sea, inmediatamente después del cierre del switch, la inductancia actúa como un circuito abierto, lo que significa concretamente que en este circuito, este switch hay que cerrarlo, y esta inductancia de acá se reemplaza por un circuito abierto. Al estar esto en circuito abierto, la corriente que pasa a través de la inductancia va a ser 0. Entonces tenemos que para la pregunta B, la corriente 2 va a ser igual a 0. La corriente a través de la resistencia R1, que es esta de acá, va a ser I1, va a ser igual a la fuente, que va a estar en paralelo a la resistencia, partido en R1. La fuente es de 10 volts, la resistencia es de 5 ohms, que es R1, por tanto esto nos va a quedar 2 amperes. Por otra parte, aquí podemos hacer lo siguiente. Tenemos la corriente I que pasa a través de la fuente, la corriente I1, la corriente I2. Vamos a denominar este nodo A. Entonces, por ley de corriente de Kirchhoff, en el nodo A vamos a tener que I va a ser igual a I1 más I2, de donde podemos encontrar fácilmente que la corriente I va a ser I1 más I2. I2 es 0, y 1 lo tenemos que es 2 amperes. En la parte de eso nos pedía la caída de voltaje en R2, que sería esta caída de voltaje. Esa caída de voltaje sería la corriente 2 por la resistencia 2. Pero sabemos que la corriente 2 es 0, por lo tanto, la caída de voltaje en 2 va a ser 0. En E se nos pide la caída de voltaje a través de la inductancia. Por mucho que no pase corriente, va a caer un voltaje en esa inductancia. Podemos verlo de la siguiente manera. Entre este punto y este punto tenemos los 10 volts de esta fuente. Y eso sería igual al voltaje de la inductancia más la caída de voltaje en la resistencia. Pero la caída de voltaje en la resistencia sabemos que es 0 porque calculamos recién. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Esto es igual a BL más B2. Sabemos que B2 es 0. Por lo tanto, la caída de voltaje de la inductancia va a ser 10 volts. Y en la F nos piden la derivada con respecto al tiempo de la corriente 2. Eso se obtiene de la siguiente expresión, que es la relación de voltaje y corriente en la inductancia. El voltaje de la inductancia va a ser L por dI2 dt. Y de aquí se puede deducir que dI2 dividido en dt va a ser BL partido en L. BL tenemos calculado que es 10 volts y L que es la inductancia que sería 5 Henry. Esto nos daría 2 volts partido en Henry. Ahora, nota aparte, voy a colocar por acá volt partido en Henry
es lo mismo que vol partido en vol por segundo partido en ampere, donde se van los volts. Esto sería ampere por segundo. Lo que calza con el hecho de una derivada de corriente con respecto al tiempo, ampere por segundo. Por lo tanto, este T2 en dt va a ser finalmente 2 ampere por segundo. Y con eso tenemos resuelto el caso justo después del cierre. Ahora veamos el caso mucho tiempo después del cierre, que sería T tendiendo a infinito. En este caso la inductancia, que es esta de acá, pasa a ser un cortocircuito. Y tenemos además este switch que pasa a estar conectado. En este caso en particular, vamos a tener corriente a través de la inductancia, que va a ser la corriente 2, que va a ser igual a la fuente, que va a estar en paralelo con la resistencia R2, partido en R2, que sería 10 volts dividido en la resistencia 2, que es 10 ohms, y eso nos va a dar 1 ampere. La corriente 1 va a ser exactamente igual al caso anterior, porque tenemos la misma fuente en paralelo con la misma resistencia. Es decir, lo han partido en R1, ¿para qué vamos a hacer el cálculo de nuevo? 2 amperes. En la C, tenemos que la corriente I, al igual que en el caso anterior, va a ser igual I1 más I2, que sería 2 amperes más la I2, que es 1 ampere, nos va a dar 3 amperes. En la pregunta D, el voltaje en la resistencia 2 va a ser I2 por R2, o sea, 1 ampere por 10 ohms, que es la resistencia 2, eso nos va a dar 10 volts. En la E, que es el voltaje en la inductancia, va a ser 0. Acuérdense que está en cortocircuito. La resistencia es 0, por lo tanto, el voltaje es 0. Y finalmente, el dI2 en dt en ese caso, que sería BL partido en L, como el BL es 0, la derivada en este caso va a ser 0 amperes por segundo. Y con esto damos por resuelto el problema.